como estaba previsto, como ha dicho Teresa, efectivamente el resultado del año pasado, aunque sea un poco pretencioso, pero fue bueno en el sentido de que esta acción no tiene un número extraordinario, es decir, no tiene un impacto extraordinario entre los operadores culturales, en este caso españoles o de otros países participantes. Se suelen presentar unos, no recuerdo muy bien cuántos se presentaron el año pasado, pero de los 9 proyectos que fueron seleccionados, bueno, pues hubo dos proyectos con muy buena calificación y entonces, como vimos que el organizar jornadas específicamente dirigidas a esta acción, pues esta es la razón por la que hemos decidido organizar una como esta. Y luego, algo que me ha interesado mucho que hemos dicho y que repetirán Blanca y Ana, es que ellas nos han contado que el año pasado encontraron socios aquí, en la propia jornada. Es decir, que en el café hicieron networking, que es de lo que se trata, de enredar, y consiguieron un par de socios que luego formaron parte de su proyecto. Así que no solamente tiene su interés este tipo de conferencias o de presentaciones, sino que luego lo bueno es que vosotros entréis en contacto unos con otros y si alguno tiene una idea, pues siempre está bien que la comparta. En fin, lo que se entiende por hacer red. ¿Podéis? Sí, os liberamos de esta obligación. Entonces, ahora va a ser una presentación quizá muy rápida. Vamos a centrarnos específicamente, como ha mencionado la directora, en la acción específica de terceros países, con las características que vamos a exponer, los requerimientos, y luego vamos a abrir un poco. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser teóricamente a día de hoy, sabemos del programa Europa Creativa, porque estamos muy curiosos de qué va a ocurrir. A día de hoy, insisto, esto es el canto del cisne, es la última acción del programa, con lo cual estamos, digamos, siendo testigos del final de un periodo, en el buen sentido de la palabra, pero no vamos a dramatizar, sino que vamos a abrir puertas hacia el futuro en el sentido de que sabemos de que va a haber un nuevo programa. Lo que sabemos hasta ahora, también lo comentaba, y ahora como estamos un poco a la distancia corta podemos entrar en el terreno de las confidencias, es poco, es mucho, porque sabemos que, como ha dicho Teresa, las negociaciones están muy avanzadas, que estamos pendientes de las aprobaciones presupuestarias, pero decir a día de hoy que posiblemente, casi seguramente, va a haber financiación hasta el año 2020, yo creo que es una noticia que merece cierta relevancia. Entonces, vamos a hablar también un poco de lo que sabemos hasta ahora, insisto, del nuevo programa. Entonces, vamos a intentar abrir puertas para que en el caso de que tengáis algunas iniciativas o de que tengáis algún tipo de proyectos en la cartera, o mejor dicho, en la cabeza, siempre es un buen momento para ir ya organizándolo a la espera de que, en el momento de que el nuevo programa entre en vigor, ver en cuál de las acciones previstas en ese programa podéis incluir vuestra iniciativa. ¿Qué es lo que ahora no tenemos? O sea, lo que sabemos son, insisto, ciertas ambigüedades, pero no sabemos exactamente el menú. Esto que sabemos hoy, que esta es la acción 1, 3, 5 de cooperación con países terceros, ese tipo de información, ese tipo de estructura es lo que no sabemos. Sabemos, insisto, que hay presupuesto, que va a durar 6 años, que nos juntan con el programa media, que el porcentaje que se lleva a cada programa, que va a haber una nueva línea de garantía financiera, pero esto que sabemos a día de hoy de proyectos plurianuales, que por cierto hoy han salido los resultados y os lo hemos mandado a través de la base de datos, hoy han salido los resultados de los proyectos plurianuales. Se han aprobado 13 y hay uno con líder español. Pues tal y como bueno, pues está bien, es satisfactorio. Entonces, ese tipo de diferentes líneas de plurianuales, festivales, terceros países, traducción, es lo que todavía no sabemos. En el momento que tengamos la mínima información, por supuesto que lo transmitimos a través de nuestras redes sociales, del Facebook, y por supuesto que convocaríamos inmediatamente una reunión para contaros lo que sabemos, pero a día de hoy no sabemos nada. Entonces, entramos específicamente en lo que nos concierne hoy y en lo que nos convoca hoy, que es esto de los terceros países. La mayoría de las cosas ya las explica un poco la directora, pero bueno, para hacer un poco de historia y para rellenar mi presentación, por si no iba a ser muy corta y eso de poco hablar, y yo es algo que es pecado mortal. En mi ADN está siempre enrollarme. Entonces, para hacer un poco quizá de biografía o de recorrido,
ya lo habéis visto muchos de los que habéis venido, el tema de la cultura no depende más que de un artículo, que en un origen fue el 151, yo creo que fue el Tratado de Maastricht, y que actualmente se articula en un solo artículo, insisto, que es el 167 del Tratado de Lisboa, y que contiene simplemente 3 mandatos que son extraordinariamente ambiguos. Ya lo he explicado en reiteradas ocasiones, pero no por ello no lo voy a hacer hoy una vez más. Hay sectores, o mejor dicho, materias que son susceptibles de una política común europea, que normalmente además produce ciertas fricciones. Los intereses en la política agrícola o la política de pesca no son los mismos, los del países del norte que los países del sur. En fin, las negociaciones son complicadas y difíciles. Pero en cultura no. No es deseable que haya una política cultural europea, no lo es casi a nivel nacional, no es lo mismo la política del norte de España que del este y que el sur. Entonces, simplemente se articula, insisto, con un solo artículo. Y, curiosamente, estos temas de cultura no producen ningún tipo de polémica, sino al contrario, sumar es ganar y cuantos más, mejor. Entonces, los 3 mandatos son el florecimiento, lógicamente, de la cultura de los Estados miembros, la diversidad. Esto estamos jugando con una especie de contradicción. Por una parte, promovemos sentimiento de globalidad, siempre referidos y concernientes a Europa, pero por otra parte hay que respetar la diversidad cultural, que, como sabéis, también es un tema de la Convención de la UNESCO. Y poner de relieve, lógicamente, el patrimonio. Patrimonio en su sentido más amplio. No hablamos exclusivamente de catedrales góticas o de iglesias románicas. El patrimonio intangible, que ahora es tan importante y que está tan en boga. Todo esto fomentando la cooperación, lógicamente, entre los países miembros. Me contaba Blanca, para hacer un poco de historia de cuál ha sido, como hoy estamos al final y estamos un poco en este entierro de la sardina, aunque sea con una actitud optimista, ver un poco cuál ha sido la trayectoria del programa, que yo personalmente no estaba porque empecé a trabajar en el año 2005. Pero los históricos del Ministerio conocen que hay todavía dosieres del programa Caleidoscopio y del programa Rafael y del programa Ariane. Estos eran programas sectoriales, europeos, pero que iban exclusivamente a ciertos sectores, el patrimonio, las artes escénicas, las artes visuales, y estos programas, un poco prehistóricos, en el año 2000 se funden, se fusionan y se pone en marcha el programa. Siempre hago la misma broma, pero es verdad, no se rompieron la cabeza. Fue en el año 2000 y todos estos programas estaban bajo el mismo paraguas, el mismo prisma, que era cultura. No se tuvieron demasiada complicación, lo llamaron Programa Cultura 2000. Este programa Cultura 2000 funcionó del 2000 al 2006. Yo empecé a trabajar en el último periodo del periodo 2000-2006. Ya en el 2006 empezamos a trabajar en el texto del 2007-2013, que no hizo más, yo ahí también quizá sea de un cierto positivismo. Todo lo que viene en el futuro obligatoriamente tiene que ser mejor, ¿eh? O sea que el programa, ya a finales del 2006 ya teníamos el texto del 2007-2013 con el objetivo de mejorarlo, de quitar... recuerdo muy bien las personas que venían aquí como vosotros, los casos prácticos de ponentes, pues contaban cómo todo se hacía con fax, cómo todo era por teléfono, cómo cómo el formulario era todo escrito, cómo cualquier errata pues podía suponer que el proyecto era inelegible, en fin, algo muy, muy antiguo. Y entonces ya se trabajaba en un formato online, como luego fue, y con una menor carga burocrática. En fin, pues se acabó en el 2006 y ya hubo el 2007-2013, el actual, insisto, en el que estamos justo al final. El programa que el Cultura 2000 tenía también, como tiene ahora, sus diferentes sectores: patrimonio, artes visuales, libro y traducción y artes escénicas, y tenías obligatoriamente, recuerdo muy bien, que las convocatorias, que todavía están por ahí, eran en papel, eran fotocopias, tenías que decir que tu proyecto iba a patrimonio o tu proyecto iba a artes escénicas. Es más, la propia convocatoria, recuerdo muy bien que recogía, se convocan 60 ayudas para patrimonio, 60 ayudas para artes escénicas. Es decir, que cuantificaban el número de ayudas que iban a cada sector. Esto se ha terminado, lo sabéis muy bien. Actualmente los proyectos pueden ser pluridisciplinares y en ningún momento se sabe de antemano
el número de proyectos que van a ser elegidos o financiados en cada categoría. Pero es un poco, insisto, por hacer un poco de historia. Los países miembros, esto lo sabéis, son los 27 y los países participantes. Nos acaba de llegar un correo electrónico, me ha dicho Carolina, que seguramente está ahora metiéndolo en Facebook, de nuestra colega albanesa, que acaba de instalar su oficina de punto de contacto cultural y que, lógicamente, está poniendo en marcha su despacho, su desk, y quiere, lógicamente, buscar socios. Esto no está contemplado en la convocatoria, pero si vuestro proyecto incorpora algún tipo de país incorpora algún país que se acabe de unir al programa, yo creo que eventualmente es un valor y un punto a tener en cuenta. Ya sabéis que Serbia es elegible, que Montenegro es elegible. Alguno de vosotros recordaréis, y estoy seguro, que el año pasado estuvo 6 meses nuestra colega de Montenegro en nuestra oficina y que en todas las presentaciones como la que hemos hecho hoy, ella hacía su presentación un poco para promover los partenariados entre España y Montenegro. Entonces, bueno, estos son los países elegibles y ya hemos dicho muchas veces, os lo vuelvo a repetir para los que no lo habéis escuchado, que posiblemente sean únicamente nuestros invitados de Canadá y de Australia, y es que tenemos la teoría de que una de las estrategias para la accesión a la Comunidad Europea es firmar esos contratos que se llaman Memorandum of Understanding en algunos sectores. ¿Cuál es el sector más amistoso y menos controvertido? Pues la cultura. Entonces, interpretamos como que el proceso de adhesión se empieza por pasos previos y uno de los pasos es adherirse a programas europeos. Y el programa Cultura, en este sentido, es muy abierto y siempre se recibe con mucho interés. Estos son los 3 artículos, un programa único, una dotación económica de 400 millones, es realmente dinero de bolsillo al lado de otros programas europeos que tienen dotaciones económicas muy superiores, pero bueno, este es el dinero que había. Me acuerdo que se habló de 408 millones, se quedó en 400, porque, insisto, en el año 2006 se estaba viviendo exactamente la misma atmósfera que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la dotación económica? ¿Cuáles son las perspectivas financieras? Lo aprueba el Parlamento, lo aprueba... En fin, estamos exactamente igual que ahora. Y si ha ocurrido, pues ¿por qué no va a ocurrir en el próximo sexenio 13-20? Y responde a estos 3 objetivos extraordinariamente generalistas: la movilidad, la circulación y el diálogo intercultural. Lo he dicho hasta la saciedad, lo vuelvo a repetir. ¿Qué proyecto europeo no tiene movilidad? No es europeo, sería un proyecto para el Ministerio o para la comunidad autónoma. ¿Qué proyecto europeo no tiene circulación? Pues no sería un proyecto europeo. Es decir, que estos 3 principios son absolutamente inherentes a cualquier programa transnacional. Estamos hablando de Europa, pues es Europa. Pero si fueran proyectos entre América Latina, sería exactamente igual. Todos los proyectos promovidos por instituciones supranacionales lo que están buscando y lo que están alentando es el enredo. Es decir, que los españoles vayan a Albania, los albaneses vayan a Suecia, los suecos vayan a Italia. Estas son las 3 características. Desde el momento que nos cerramos en esta sala, que sabemos que venimos convocados para programas europeos, tenemos que tener clarísimamente que nuestro proyecto está en ese escenario. Si no, hay que ir a las ayudas de la comunidad autónoma o hay que ir a las ayudas del Ministerio. Pero intentar aplicar o presentar una iniciativa, un programa europeo, donde no va a pasar nada en otros países, lógicamente no tiene absolutamente ningún sentido. Y ya avanzó algo, que eso quizás se exprese a lo largo de la jornada de hoy. No solamente la transnacionalidad, sino hay que tener una cierta, lo que llaman ellos un valor añadido, es decir, un proyecto, vamos a poner exactamente el caso que hoy nos convoca, de artes escénicas, que va a ocurrir en 3 países europeos y en Canadá o en Australia, pero que las acciones son específicamente en cada país. El evaluador va a detectar que esos son proyectos nacionales juntitos, es decir, va a ser un grupo de artes escénicas en este país, en este y en el país tercero. No hay nada añadido. Eso es algo que solemos recomendar desde la oficina. Tenéis que buscar aquello que no hay y a partir de ahí montar vuestra iniciativa, porque un proyecto replicado
replicado, se ve que hay cierto oportunismo y que lo que estáis buscando en el marco europeo es que os financien actividades nacionales en cada uno de los países implicados. Y eso yo creo que cualquier evaluador lo vería con cierta facilidad. Estos son los temas transversales, que son temas absolutamente conocidos de todos. ¿Qué proyecto va en contra de o promueve la xenofobia o la homofobia en fin? Estamos en un mundo civilizado y, lógicamente, son temas que se pueden perfectamente asumir dentro de lo que es la cooperación transnacional. Este es ese menú que no conocemos del 2013-14, ese menú, ese desglose de acciones, es lo que a hoy sí que conocemos y lo único que tenemos vigente es la 135. Es decir, que el programa 2007-2013 contemplaba todas estas actividades. Una primera acción que era proyectos, una segunda que son las Operating Grant, que iba a ayudas a operativas. Siempre decía, cuando solíamos hacer este tipo de presentaciones más globales y más de un poco para todos los públicos, decíamos lo mismo. La primera, y esto se mantendrá seguramente en el próximo periodo, la primera línea va dirigida a lo que todos entendemos por proyectos. Lo que acabo de explicar. Nosotros necesitamos dinero porque vamos a viajar. Vamos a necesitar hoteles, vamos a tener que subcontratar un programa mediático, vamos a tener que contratar un informático que nos haga una página web, va a venir un experto en arte contemporáneo. Eso es lo que entendemos por proyecto. Esa es la primera acción. Poco importa que fueran plurianuales, que fueran acciones de cooperación, que fueran traducción o que fueran terceros países. Lo que hoy buscáis es dinero para eso que entendemos como las líneas básicas que montan un proyecto. La línea 2, que va a ser implementada, y esto es un poco los rumores que nos llegan, que va a ser implementada en este futuro programa, se llaman ayudas operativas o ayudas a organizaciones del campo. El dinero que se pide no es tanto para todo lo que acabo de mencionar, es el dinero para la estructura. Somos una red de diseñadores gráficos. Nuestra Secretaría General está en Estocolmo o está en Barcelona. El personal que trabaja en esta red de diseñadores gráficos somos 4. Buscamos dinero para el mantenimiento de esa estructura. Somos un embajador, la orquesta Yehudi Menuhin o la orquesta de Jordi Sabal. Tenemos un personal que trabaja en esta oficina. Este dinero es para el mantenimiento de este personal. De hecho, el formulario estaba basado, el presupuesto, en lo que se llama un flat rate. Es decir, España tiene esta cantidad asignada, 222 días por año. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Ya vamos a entrar, como os mencionaba, en casi confidencias. Nosotros hicimos una jornada específica para redes, porque hemos visto que el impacto de las redes en España era escaso. Las networks era escaso. Invitamos a nuestra colega cuyo país tiene el mayor número de proyectos seleccionados en redes. ¿Quién era? ¿Qué país? Bélgica. El día que hizo su presentación, que lo hicimos en la Biblioteca Nacional, al presentarla, le dije que no quería ningunearla ni quitarle ningún tipo de mérito. Pero ¿dónde están las redes? Es decir, una red tiene la transnacionalidad en su propia esencia. Poco importa dónde esté, pero ¿dónde suelen estar? En los sitios donde se toman las decisiones, en Bruselas, en La Haya y en Ámsterdam. Es decir, que es raro que una red que quiere hacer lobby y quiere presionar esté, no raro, pero no es habitual que esté en Lisboa o que esté en Madrid. Así todo, había una red, esta que os acabo de mencionar, de diseñadores gráficos que estaba en Barcelona, la Secretaría General. Pero bueno, esto quizá me esté enrollando demasiado, pero simplemente para decir que esa era la categoría de redes y que esa categoría era las ayudas operativas y que posiblemente o casi con seguridad se mantenga en el nuevo programa y se implemente. Es decir, que si formáis parte de alguna red de artistas visuales, de payasos, de actores, de conservadores de museos, y esa red tiene una oficina, poco importa que sea en Bruselas o sea en Guadalajara, con perdón por la ciudad elegida, sabéis que podéis ir preparando porque posiblemente haya una acción específica. Y ya entramos directamente en materia. Simplemente decir cuáles son los requerimientos para participar en esta acción específica. Pues muy claritos. Tiene que tener el proyecto, requiere la participación de 3 países participantes. Es decir, un país, vamos por retomar los recién llegados, un proyecto que va a ocurrir en Albania, en España
y en Montenegro, como mínimo. Posiblemente podéis añadir más. He elegido estos dos, insisto, no gratuitamente, pero pueden ser los clásicos: Francia, España, Portugal, Italia, Suecia y Noruega. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de país tercero, con lo cual, lógicamente, tiene que tener la participación de un operador cultural de país elegido, que este año, como sabéis muy bien, es Canadá o Australia. O sea que tenemos 4 socios. Uno que va a jugar el papel de líder, que es lo que hicieron Blanca y Ana cuando fue el caso de Sudáfrica. Ellos fueron los líderes, los coordinadores del proyecto. 2 socios europeos como mínimo, y el país tercero, en su caso, fue un partner, un socio de Australia. La subvención, como ha mencionado la directora, es mínimo 50.000 euros, máximo 200.000. Si, como acaba de mencionar también ella, pero yo lo aclaro, la cofinanciación es del 50%, porque todos los programas europeos, como me habéis oído decir reiteradísimas veces, están atravesados por la subsidiariedad. La Comisión cofinancia, nunca financia al 100%. Es decir, si pedimos la mitad y lo mínimo es 50 y lo máximo es 200.000 euros, quiere decir que nuestro presupuesto global mínimo tiene que ser de 100.000 y nuestro presupuesto global máximo tiene que ser de 400.000, siempre que vayamos por el 50%. Porque, claro, puedes hacer un proyecto de 6 millones de euros sabiendo que no te van a dar más de 200.000, ese porcentaje de cofinanciación no va a ser del 50, va a ser a lo mejor del 4. Es decir, que para ajustar bien los términos, lo ideal es que vayáis a pedir lo máximo. Y lo máximo es el 50% y el máximo del 50% son 200.000 euros. Es decir, que lo mínimo son 100.000, lo máximo 400.000, de los cuales vosotros tenéis que poner la mitad. Eso lo hemos dicho y es mejor que lo sepáis. La mitad entre todos. Esa mitad la podéis, digamos, reclutar a través de gastos de personal. Eso ya entraremos quizá cuando sea la presentación de Tamar, que va a tener nuestra compañera del punto de contacto cultural, ya va a entrar en ese tipo de datos, de cómo podemos asumir esa cofinanciación entre todos. Por ejemplo, una cosa que ya os avanzo es que el país tercero, es decir, nuestros socios de Canadá y Australia, no tienen la obligación de cofinanciar, cosa que sí que tienen la obligación los partners europeos. Ahora, como son ricos, si pueden, pues pueden, pero no tienen esa obligación. La prefinanciación, eso a lo mejor os interesa o no os interesa, el 70%, es decir, en el caso de que el proyecto sea seleccionado, os van a dar el 70% del dinero concedido para empezar a trabajar, luego habrá un informe financiero y luego al final os dan el otro 30%. Y la fecha, el 8 de mayo, o sea que tenemos los motores calentados. Hoy estamos con un mes de adelanto. Sé de algunas personas que están en la sala que ya tienen sus socios en los países terceros, pero si no, aprovechemos que están hoy Laura y Cris y Lucía un poco y Alicia, perdón, un poco para que os ayuden a buscar socios en los países terceros. Ya avanzo también, y va a haber una diapositiva, y lo digo, que nos hemos puesto en contacto también con la Embajada de España en Australia, ¿de acuerdo? Y también se ha prestado, luego os damos sus coordenadas, a ayudaros a buscar socios en los países. Y lo que es más importante, y esto realmente es una sorpresa, y una sorpresa que es bienvenida, con el Instituto Cervantes de Español, lógicamente, en Sydney, que nos ha dado la buena noticia de que es un organismo australiano, cosa que es completamente excepcional. Me atrevería a decir que es el único caso. Es decir, las embajadas, los institutos culturales, poco importa que estén en el último país del mundo, son españoles, si es el Instituto Cervantes o si es la Embajada de España, pero sería lo mismo si fuera italiana. Es decir, son territorio y organismos nacionales en territorio extranjero. Bueno, pues nos han dicho que son australianos, es decir, que podrían eventualmente ser socios vuestros del país tercero. ¿Me he explicado bien o lo he explicado mal? Es decir, vosotros tenéis un proyecto, volvemos al tema este que he dicho, Albania, España y Montenegro, y vuestro socio australiano pues es el Cervantes de Sydney. Y eso facilita las cosas. Ahí habría que buscarles las vueltas y a ver cuál es vuestra capacidad de persuasión para que formen parte de vuestro proyecto. Pero vamos, tener una pata allí metida, yo creo que es una gran ventaja. Insisto que es un correo que acaban de enviarnos antes de que empiece la jornada.
los criterios de adjudicación, esto es interesantísimo. ¿Qué es lo que va a evaluar el evaluador? ¿Qué es lo que va a calificar el evaluador? Ya sabéis que el proyecto va directamente a Bruselas, donde un comité de expertos lo evalúa, que no hacemos ningún filtro en los puntos de contacto cultural y que ellos lo que hacen es evaluar dependiendo de unos criterios. Y estos son los criterios. La relevancia de las actividades, de los objetivos que acabo de mencionar, la transnacionalidad, la circulación, el diálogo intercultural, el nivel de excelencia, es decir, que sean actividades que tengan un nivel de calidad, que no sean, digamos, convencionales, la dimensión de la cooperación y lo que decía al principio, que lo hemos puesto en primer lugar, ese valor añadido. Es decir, algo que no exista. Nosotros solemos recomendar este tipo de recetas, si podemos decirlo así. Vosotros tenéis que identificar que hay una dificultad entre los países europeos y Australia para los artistas emergentes visuales. O sabéis que los directores de museos antropológicos no tienen una red constituida con Canadá. Algo que no haya. Si pudierais incluso justificarlo con algún documento, mejor. Pero si no, es vuestra propia experiencia. Sabéis que esa interlocución es complicada, que la dificultad de la distancia, como ha dicho la directora geográfica, en fin, que busquéis un argumento de cierta consistencia que promueva eso que es el valor añadido. Porque, insisto, una actividad en 3 países más el país tercero no tiene ninguna dificultad en que el proyecto sea elegido, pero no creo que el evaluador puntúe con una gran nota ese tipo de ese epígrafe específico. La calidad del partenariado, eso también hay mucho de pluma y mucho de retórica y mucho de estrategia. Ahora puede ocurrir, esto no sé si es muy oportuno que lo diga, pero no pasa nada. Vosotros imagináis que no tenéis un socio y hoy lo encontráis en Australia o en Canadá, ¿de acuerdo? Lo tenéis. A la hora de justificar que le acabáis de que no tenéis una trayectoria, un recorrido común, tenéis que darle ahí argumento, ¿de acuerdo? Aunque sea un matrimonio recién inaugurado, decir que vuestra casuística es común, que los problemas que tenéis son similares, que os encontráis en una situación parecida, que, en fin, que no sea un matrimonio de conveniencias. La comunicación les interesa muchísimo, el tema de lo mediático, es decir, que va a ser visible vuestro proyecto, que tenéis una buena campaña de medios de comunicación, que va a salir la prensa local, regional, periódicos, todo eso les interesa mucho porque, por otra parte, es la manera de visualizar también la política de la Comisión Europea y el impacto, esto os lo van a explicar muy bien Ana y Blanca, porque me estaban contando antes de que empezara la jornada de que su proyecto va a continuar años después. Eso también les interesa, la sostenibilidad, que el proyecto no se termine una vez que se acabe el periodo de elegibilidad y, sobre todo, que se acabe el dinero. Vosotros queréis una red sólida y esa red sólida se va a mantener a pesar de que el 31 de diciembre el proyecto se haya terminado. Este es, digamos, otro de los puntos que el evaluador va a tener muy en cuenta. Estos son, insisto, los datos de las personas de la Embajada de la Embajada de España en Canberra y del Instituto Cervantes en Sídney. Aquí los tenéis. Esto ya lo sabéis, lo vamos a colgar de nuestro micrositio, este PowerPoint con todas las referencias. A partir de ahí nosotros podemos servir un poco de contacto. Vosotros nos podéis escribir, nosotros lo mandaríamos a estas 2 direcciones y si no, pues poneros en contacto directamente. Pero insisto, esto estará colgado del micrositio y podéis ir directamente. Y esto ya muy deprisa, lo que va a ser el Europa Creativa. Estamos ya, digo, en ese periodo un poco de transición y por ahora lo que sabemos es que, efectivamente, que más allá del valor intrínseco de la cultura, pues lo que habla todo el mundo, que hay cierto rubor también en hablar en estos términos y mañana aquí va a haber una jornada que seguramente muchos de vosotros vengáis sobre las industrias culturales. Bueno, pues que la cultura es un motor económico, lo sabemos todos, y eso ha hecho que, bueno, pues que este nuevo programa atienda a este tipo de demandas. Lo que os mencionaba, el Cultural Media, que es un programa de audiovisual y el Media Mundos, por supuesto, está directamente relacionado con la estrategia 2020, los 1.800 millones, que a ver qué pasa con esta cantidad, lo que os mencionaba, el 55, el 30 y el 15%, y luego, bueno, pues estas son las dificultades
que es un mercado fragmentado, lo que quieren es facilitar el acceso, que el tema de lo digital y de las nuevas tecnologías, lógicamente hay que subsanarlo, vuelven a interesarle este tipo de estudios que no he mencionado. Cuando he dicho el menú del programa 2007-2013, he hablado proyectos, operating grants y política de análisis y de estudios. Bueno, pues esta acción también la van a implementar y los préstamos bancarios no tenemos muy claro y quizá también me esté aventurando en lo que voy a decir, pero lo que entendemos a día de hoy es que el tema de la cofinanciación es complicado y lo que podemos intuir es que la Comisión firmaría acuerdos o convenios con ciertos bancos para que los operadores culturales que necesiten dinero para cofinanciar sus proyectos lo pudieran hacer a través de créditos blandos. A lo mejor lo que digo es dentro de 2 semanas. Tengo que decir que todo era falso, pero a día de hoy es lo que entendemos por una garantía bancaria. ¿Y qué es lo que quiere? Pues promocionar el crecimiento inteligente, el desarrollo profesional de las carreras, la capacidad financiera. Y otra cosa que interesa mucho y fue el motivo y eso os lo digo ya, para los que estéis pensando en poner en marcha un proyecto, incluso ahora para esta acción de terceros países, es la creación, el desarrollo, mejor dicho, de las nuevas audiencias. Es decir, las artes escénicas, el patrimonio, las artes visuales tienen un target group, un grupo destinatario fidelizado, pero el reto es cómo atraes a un público que no es el legítimo tuyo. En ese sentido, los proyectos que tengan, digamos, que impliquen pues, a la tercera edad, que fue el año pasado el año europeo del envejecimiento activo, a grupos de migrantes, a todo este tipo de colectivos, es decir, un museo de arte contemporáneo no tiene, digamos, una interlocución muy fácil con los niños. Bueno, pues ese tipo de valores son interesantes. ¿Qué es lo que quieren? Eso lo llevan diciendo, simplificar los formularios, aquí lo tenéis, proyectos de cooperación, las redes, plataformas y traducción literaria, las acciones especializadas como las capitales, ya sabéis que la capital europea, que nosotros conocemos muy bien, lo gestiona directamente la Comisión, nosotros promovemos la información, pero los puntos nacionales no es nuestra responsabilidad, va directamente a la Comisión. Y luego, fin de la línea, hoy tenemos que decir esto, cooperación de terceros países se termina y van a promover otra línea de países vecinos. Eso sí que sabemos que a lo mejor el tema este que nos convoca hoy, pues a lo mejor es la última vez, pero ya encontraremos la manera de implicarlos. Porque un país tercero, un país como Canadá y Australia, puede formar parte de un proyecto europeo. Puede perfectamente. Tiene un tope de gasto, que yo creo que es el 15%, pero puedes tener un proyecto estrictamente europeo, donde dices que los australianos, por el tema que concierne a tu proyecto, son los que más saben de esto y a pesar de que el programa es europeo, ellos pueden formar parte de ese proyecto. Se llama también país tercero, insisto, tiene un tope de gasto, pero no formaría parte, digamos, del proyecto intrínsecamente. Este es el calendario, el presupuesto, la adopción se supone que fue en noviembre del 2011, es lo que quería decir, las negociaciones están en proceso y estamos pendientes de la decisión final y esperamos que sea para otoño de 2013. Y ya vemos que no, porque estamos en primavera y no se ha publicado. Seguimos pensando que entraría en vigor el 1 de enero de 2014, pero, como todos sabemos, el calendario está sujeto a las negociaciones de los Estados miembros y del Parlamento. Y bueno, ya terminé y como siempre me he alargado más de lo previsto, pero vamos, esta es un poco la foto fija. Luego todos vamos a hablar exactamente de los mismos temas, pero hoy es un poco ese marco teórico que es lo más aburridete y luego vamos a ver un poco la parte física y los que se han, digamos, pegado con el formulario y cómo lo llevaron a cabo. Y luego ya Tamar se encargará de esos aspectos prácticos que son, bueno, que casi son obligatorios a tener en cuenta a la hora ya de abordar directamente el formulario. Así que subimos a la palestra, perdón, sois vosotros los que venís ahora, perdón. Traes una copia.
Sí. En el caso de que tengáis, yo creo que, como insisto, esto es más bien una reunión casi doméstica. En el caso de que queráis hacer preguntas al hilo de la